Hola amigos, Carlos Peredo, Charlie, de nuevo con el último video de la serie técnica informativa sobre el famoso tema del COVID-19. Y este tema va a ser el último, como dije, de la serie de presentaciones de temas técnicos, científicos, y se trata sobre vacuna, porque muchas de las preguntas y obviamente mucha de la esperanza de cómo salir de esta pandemia es con una vacuna. Entonces vamos a tratar ese tema en particular hoy en día. Bien, vacunas. No es lo mismo que medicina, no es lo mismo que fármacos, porque mucha gente me dice, vacuna, por fin tenemos cloroquina. Cloroquina no es una vacuna, cloroquina es un fármaco, es un tratamiento. La vacuna son anticuerpos, es protección inmunológica. Y el término vacuna viene de hace más de 300 años, donde el médico Jenner empezó su primer experimento de inmunización usando el vino vaccinia, de ahí viene la palabra vacuna. Pero bueno, han habido muchos avances desde ese tiempo hasta hoy en día. Las vacunas son totalmente diferentes y eso es lo que quiero cubrir hoy en día. Pero las vacunas son consideradas como uno de los mejores avances médicos en salud pública que hemos tenido en la historia de la humanidad. Y eso es porque protegen muchas muertes. De hecho, se estima que más de 3 millones de personas se salvan de no morir por enfermedades infecciosas gracias a que tenemos protección inmunológica de las vacunas. Por ejemplo, se ha erradicado la viruela, casi se ha llegado a erradicar la polio. Entonces la esperanza es que podamos hacer lo mismo con el virus del corona. Lo que les dije entonces es de que las vacunas son anticuerpos. Ahora, ¿cómo es que nuestro organismo llega a producir anticuerpos? Eso lo charlé un poquito en el tema de testing, donde decía de que las personas convalecientes ya tienen su propia defensa, eso a través de producción de anticuerpos, que como en representación este es un anticuerpo. Pero ¿cómo llegamos a ese estado? Bien, aquí está el virus o el patógeno, cualquier tipo de vacuna que se quiere generar. Se la inyecta a la persona humana de una forma obviamente atenuada o inactivada. Y cuando entra a la persona, existen ciertas células que son parte del sistema inmunológico, en este caso es una célula dendrítica, que se lo come a ese patógeno y lo deshace en sus diferentes proteínas. Y luego lo saca a su superficie de su célula y empieza a presentárselo a otras células. Por eso es que se llaman células presentadoras de antígeno. El antígeno es el patógeno y esta célula es la que le presenta ese antígeno, ese enemigo, a las células del sistema inmune, que aquí vemos que son del tipo T, células T, o del tipo B. Hay dos tipos, bueno, hay varios, pero aquí están representados tipo la CD8 y la CD4, que son dos tipos de células T, que son las que procesan el antígeno y luego se la presentan a la célula B, que es la que en fin y al cabo termina produciendo anticuerpos. Y esos anticuerpos son los que al fin y al cabo, cuando viene el virus, viene y lo atacan y lo matan, porque esos anticuerpos son específicos al patógeno que se le presentó. Entonces este es el ciclo más o menos de cómo el sistema inmunológico responde cuando enfrenta a un patógeno que no conocía antes y le desarrolla los anticuerpos. Entonces esto es vacuna. Ahora, esta slide que les estoy mostrando no es necesariamente de vacuna, pudo haber sido de una infección natural, porque lo mismo sucede cuando nos infectamos. Si este es el virus, igual entra a la persona humana y este mismo proceso igual sucede. Y es por eso que las personas que ya fueron infectadas tienen el mismo resultado que las personas que han sido vacunadas. Al fin y al cabo, si llegan a sobrevivir, tienen su defensa de inmunoglobulina G, que son los anticuerpos, listos para atacar cuando el patógeno entre. Aquí está una representación un poco más técnica sobre lo que es la hemoglobina G. No voy a entrar en la parte molecular porque no los quiero perder, pero lo que quiero que sepan es de que tiene dos cadenas, una cadena pesada, una cadena liviana, y tiene partes que son bien conservadas genéticamente en términos de secuencia de aminoácidos, y las puntitas siempre son las regiones bien variables. Es ahí donde existe un montón de mutaciones, es ahí donde el anticuerpo se adapta al patógeno, al antígeno, y le empieza a producir el anticuerpo que solo reconoce a ese patógeno en particular. Aquí tenemos un cartoon un poquito más simplístico para demostrar de que cada anticuerpo que nosotros producimos es específico para un patógeno y solo para uno. No reconoce ninguno de otros patógenos. Por eso es de que
Todos somos susceptibles al coronavirus hasta que nos enfermamos, porque nuestro organismo no lo conoce y por lo tanto no le ha podido desarrollar anticuerpos a ese patógeno. Bien, con ese concepto presentado, les voy a decir entonces cómo es de que se producen las vacunas. Hay muchos tipos de vacunas, hay muchas formas de producir una vacuna. Aquí hay un cuadro sacado de un papel científico actualizado, donde muestran las diferentes opciones para producir antígenos. Antígenos es el patógeno, es el virus, es la proteína a la que se le produce el anticuerpo. Entonces hay formas hay maneras de presentar al virus vivo al humano, pero obviamente con el riesgo de que cause la enfermedad. Entonces lo mejor es atenuarlo, cultivándolo en el laboratorio y haciéndole cambios de alguna forma para que el virus que se inyecte o el patógeno que se inyecte no pueda reproducir la enfermedad en el paciente. Una forma más moderna es de destruirlo al patógeno y nada más usar partes del patógeno en sí, que puede ser una proteína y se la puede conjugar con algunos otros um, químicos para hacer que la respuesta inmunológica sea más fuerte. O también se la puede inactivar a través de varios químicos. En el caso de esta toxina, por ejemplo, que aquí está bien activada y aquí ya está totalmente inactivada. También se pueden usar partes del patógeno en vez del patógeno entero como antígeno y no se sabe cuál de ellos va a desarrollar la mejor defensa, pero se puede probar. Entonces vamos a charlar un poquito sobre las vacunas modernas, que son en base a biología molecular, por supuesto, ya que eso es lo que yo más entiendo de todo este cuadro. Pero ¿qué es lo que sucede entonces en una vacuna? Aquí está la concentración de anticuerpos, mientras más alto, mejor cantidad de anticuerpos, y aquí está lo que sucede en nuestro sistema inmunológico, en nuestro cuerpo de acuerdo al tiempo. Esta es la exposición inicial, que ya sea una infección natural o mejor si fuera una vacunación. Entonces, antes de la vacunación, como vemos, no existen anticuerpos, como ya expliqué antes, no se lo conoce el patógeno, por lo tanto no se le puede producir anticuerpos específicos a ese patógeno, pero una vez se lo encuentra, se lo conoce, existe una reacción de síntesis de anticuerpos que es bien elevada hasta que se lo limpia al patógeno en sí. Aquí hay una curva, pero ya hemos visto en el anterior video donde hay dos tipos de inmunoglobulinas, la IgM y la IgG. Aquí solo estamos representando una de ellas, la IgG, porque es la más permanente, es la más estable, es la que dura más. Ahora, cuando el cuerpo humano se deshace del patógeno, entra a esta fase de relajamiento donde ya no hace falta que esté produciendo el anticuerpo todo el tiempo, pero sí está listo. En esas células B que ya lo reconocieron están dormidas y el día que venga el patógeno de verdad, que es la segunda exposición, esa célula B despierta inmediatamente y empieza a producir unos titers bien altos de anticuerpos para totalmente aniquilar la enfermedad, cosa de que el patógeno no tenga opción de causar daños en nuestro sistema inmune. Entonces eso es lo que sucede en relación inmunológica cuando estamos vacunados o cuando estamos infectados. Es el mismo proceso. Por eso le dije anteriormente que la mejor vacuna es la infección, porque si nos infectamos y sobrevivimos, quedamos protegidos. Ahora, todo el mundo me dice, ¿para cuándo va a estar la vacuna? ¿Cuándo estamos? Ya la semana pasada ya. Ok, entonces aquí está un poquito el diagrama de qué es lo que tiene que suceder para poder llegar a tener una vacuna accesible a niveles masivos. Uno, hay que probar los diferentes antígenos. No se sabe cuál de los antígenos es el que va a producir una mejor respuesta inmunológica, entonces se prueban diferentes antígenos. Antígenos son las proteínas, las partes de ese patógeno. No se sabe si va a ser la proteína E, la proteína M, la proteína S, cuál de ellos va a ser el que va a desarrollar la mejor respuesta inmunológica. También en vacunas modernas se usan esos antígenos en presencia de unos ayudantes que hacen que la respuesta inmunológica sea mucho más fuerte. Entonces, ayudan en la producción. Por ejemplo, si tenemos un antígeno y ese antígeno podemos producir 100 dosis con ese antígeno, si lo mezclamos con un ayudante, la misma cantidad de antígeno puede producir 10.000 dosis. O sea, es como un turbo, si fuera la palabra correcta. Y estos ayudantes existen un montón de clases, no me voy a meter mucho. Luego se los prueban animales para ver si, uno, son seguros que no maten, dos,
que eliciten esa respuesta inmunológica bien elevada de anticuerpos. Ese es el paso más largo de todo el desarrollo de las vacunas. Es un proceso bien largo. Luego, cuando se tiene un buen candidato que ya se sabe que elicita buena respuesta inmune, que es seguro, que está bien formulado con su coadyuvante, empieza la fase de ensayos clínicos en humanos. Hay 3 diferentes fases en humanos y esto es normal para fármacos, para biológicos, para vacunas, para lo que sea. Fase 1, donde se prueba unos cuantos porque no se sabe si es dañina o no, entonces no se quiere causar mucho daño en caso de que no sea saludable la vacuna. Es un grupo, un cohorte bien pequeño de personas sanas normalmente, donde se prueba. Luego, si se ve de que no hay un daño causado, entonces se puede estudiar en un grupo más grande de pacientes, y aquí es donde ya empieza a ver cuál es la dosis que se debe utilizar. Se estudia el dosis. También haciendo un montón de estudios para ver que no enferme a nadie, que no haga daño a nadie y que la incitación inmunológica sea buena. Y una vez se sabe eso, ya se la prueba en miles y miles y miles de pacientes de toda raza, de toda edad, de sexo, para tratar de entender cómo funciona la droga a nivel mundial. Cada uno de esos ciclos tiene un tiempo, 3 años, 3 años, 3 años. Entonces el proceso normal uh, va a ser de que va a ser 9 más 5, 14, 15 años. 15 años lo normal para desarrollar una vacuna. No estamos con 15 años de tiempo, estamos queriendo hacerlo todo en 2 semanas. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo con el COVID-19? Se está tratando de utilizar nuevas tecnologías. Y es ahí donde yo quiero pasar un poquito mi tiempo. Por ejemplo, esto salió en marzo. Una empresa de San Diego, en California, descubrió la vacuna contra el COVID-19 en 3 horas. Impresionante, ¿no? Aquí está el nombre de la farmacéutica, es una farmacéutica pequeñita de California. Y también dicen haber logrado vacuna contra el MERS, contra el Ebola, contra el Zika. Bien, eso causó furor en las redes, obviamente. Ya, gracias a Dios, tenemos la vacuna. Pasaron 3 horas y ya tenemos la vacuna. No tan así. El motivo por lo que no es tan así es porque esto es una empresa y en Estados Unidos las empresas funcionan a través de una empresa de investigación médica donde es muy caro la investigación. Entonces ellos necesitan plata, necesitan dinero, necesitan que las personas que invierten digan, me gusta esta empresa, voy a meter mi dinero aquí. Y esto es lo que sucedió con el precio de su stock cuando anunciaron. Subió más de 300% la bolsa de valor de esa empresa, de su stock, mientras que el resto del mercado estaba cayendo al 25%. Y eso es por el optimismo que estaban dando. Y ese optimismo es un poco falso. Yo les deseo lo mejor, no tengo ninguna cosa en contra Inovio, pero quiero nada más demostrarles de que no todo lo que se ve, aunque salga en el periódico, porque esto salió en las noticias, es cierto. Entonces, si ellos anunciaron al mundo que tenían una vacuna en 3 horas, ¿a qué se refería? En realidad, a lo que se referían que lograron hacer en 3 horas, que es impresionante, es de que una vez el mundo publicó la secuencia del virus y las diferentes mutaciones que existían hasta el momento en China, ellos pudieron meterlo todas esas secuencias genómicas de ADN, de ARN en este caso, a una computadora y a hacer un blast para comparar todas las secuencias y pillar algo que sea común entre todas ellas. Y al pillar algo que sea común, esa es una buena blanco para diseñarle una secuencia que va a producir el antígeno. Se lo mete un plásmido de ADN y esa molécula de ADN se la inyecta al cuerpo humano. En el cuerpo humano empieza a producir los anticuerpos que nosotros queremos. Pero lo que ellos lograron hacer en 3 horas es nada más que esto. El resto del proceso tarda mucho más. De todas maneras, es un proceso mucho más rápido, mucho más moderno que el anterior y es por eso que quería concentrarme un poquito en esta nueva tecnología y cómo es que se producen vacunas a través de ingeniería genética, a través de bioinformática, a través de secuencias, de clonaciones de secuencias específicas y todo lo demás. Bien, aquí están en resumen entonces otra tecnología que se está usando. Se saca el virus del paciente
Se los hace, como les expliqué, la secuencia de su código genético. Luego se hace un estudio de sus secuencias usando diferentes bases de datos y varios programas de computación. En este caso, el programa que ellos están usando se llama Detective del Genoma. Y luego crean ese árbol genealógico, filológico, de acuerdo a la secuencia que tienen todos los diferentes virus y tratan de ensamblar varias proteínas de acuerdo a sus codones y demás. Hacen análisis de mutaciones para ver cuál sería el mejor candidato y de acuerdo a todo este estudio salen los candidatos que se pueden progresar para hacer una vacuna, un antígeno. En el caso del coronavirus, ya hemos aprendido, esta es su proteína S, Spike, que es la que el virus utiliza para engancharse al receptor AC2 de la célula humana y es por donde infecta. Y esta secuencia de aminoácidos aquí en la corona de esta Spike es lo que usa para para engancharse, perdón. Y obviamente tenemos diferentes virus, ¿no? Que son conocidos y las secuencias también son conocidas. Entonces este es un ejemplo de cómo es que se tiene que hacer ese estudio comparativo genético de sus secuencias, en este caso de aminoácidos, para entender si existe una zona que es común para todos, ¿no? Que no importa qué serotipo es, cuántas mutaciones ha tenido, porque el virus va a tener mutaciones, pero va a tener mutaciones en ciertas áreas y van a haber ciertas áreas donde son bien conservadas, porque son bien esenciales para su funcionamiento fisiológico. No pueden cambiar ahí. Entonces, esas son las áreas más amenables para desarrollarle una vacuna, porque de hecho no se puede desarrollar una vacuna con áreas donde hay mucha mutación. Como habíamos dicho aquí, el caso de 6 de los 5 aminoácidos son diferentes en el SARS-1 que en el SARS-2, que es el COVID-2 que tenemos. Entonces hay que pillar una zona que es un poquito más conservada, una secuencia donde no haya habido mucho cambio, porque evolucionalmente no le conviene al virus hacer esas mutaciones, esos cambios. Bien, no lo quiero complicar más. Entonces, en teoría, lo que se logra, la meta de fabricar una proteína es, aquí tenemos el virus con su proteína S. Lo que estamos logrando o intentando hacer es producir un anticuerpo, que aquí está el anticuerpo, que se una a esa proteína S y al hacer eso bloquea la proteína Spike y de tal forma ya no puede engancharse sobre el receptor AC2 de la célula humana para infectarla. Este es un virus que no tiene el anticuerpo y por lo tanto está libre para infectar, mientras que este virus ha sido neutralizado a través de ese anticuerpo. Y ese anticuerpo puede ser sintetizado, como lo vimos en el anterior video de tratamiento que hablé de anticuerpo neutralizante, que está un científico en San Francisco está trabajando en eso, o de fabricar una vacuna. Obviamente que la vacuna va a tardar más en desarrollarse, entonces hay que aprovechar todo lo que se puede hacer. Entonces ningún método es inválido en este momento. Aquí hay otra forma de que se plantea inactivar la entrada del virus, bloqueando el receptor en vez de bloquearlo al virus, bloqueándolo al receptor de la célula, pero esto es un poquito más complicado porque como les dije anteriormente, el receptor cumple otras funciones fisiológicas que son sumamente importantes, entonces no se puede alterar la fisiología de la célula porque se va a alterar todo lo que sucede si no tuviera ese receptor. Entonces, no es una no es una estrategia que yo estoy de acuerdo. Bien, ¿cuándo vamos a tener la vacuna? ¿Cuál va a ser la vacuna? Y no se sabe. Es como tratar de coger quién va a ganar una maratón sin saber quiénes son los que están corriendo. Pero aquí lo que sí les puedo anticipar es que se está trabajando. Este artículo científico salió en Nature y está actualizado hasta hace un par de semanas, donde se habla de un montón de diferentes ensayos clínicos que se están dando y qué tipo de estrategias para producir esa vacuna se está utilizando, que fue lo que presenté en mi primer slide. Entonces, hay mucho movimiento, hay mucha gente que está tratando y es una carrera porque el que llega primero va a tener billones y billones de dólares de contrato con todos los gobiernos y bien merecidos. Si es que producen una vacuna que nos va a proteger y va a liberar a la economía, bienvenido, que gane el mejor y que gane el más rápido. Entonces no nos preocupemos de eso porque
la industria farmacéutica, y yo trabajo para la industria farmacéutica, tiene su ojo en esta meta y todos están trabajando para ser el primero a llegar a cruzar esa meta. Bien, con esto termino la serie de técnicas. Hemos terminado el semestre de coronavirus, si quieren, con este conocimiento básico que obviamente no he cubierto todo. He tratado de encontrar un medio saludable donde no sea muy técnico, pero donde también la gente entienda los conceptos y pueda entender algo y agarrar algo útil sobre estas presentaciones. Y además, si ya tienen más interés y tienen más curiosidad de aprender más sobre cualquiera de esos temas técnicos, ya pueden abrir y expander el conocimiento con los básicos que yo les he dado. Entonces, a partir de hoy abro el tema de preguntas. Ya yo no tengo más temas que presentar. De aquí en adelante ya va a ser un foro abierto si es que alguien necesita. Entonces, quisiera pedirles que me hagan preguntas. He visto que alguna gente me está haciendo preguntas, las voy a tratar de responder. Y si veo la misma pregunta varias veces, voy a tratar de hacer algún video para responder con preguntas de ese tipo. Bien, muchas gracias por su atención. Quiero presentarle a mi hija Sofía Peredo, que ha sido mi asistente en todo este tiempo, es la que me acompaña, es la que me ayuda, es la que está dándome sus críticas y obviamente la que me está ayudando con toda la parte de tecnología. Así que sin nada más, esperando sus comentarios, les agradezco de todo corazón y espero haya sido algo útil. Hasta luego.